en la Casa de la Corborana. Ayer continuó de manos de Miguel Pérez, hablando sobre la genealogía y la presencia del culto al rosario en la misma. Y hoy, un poco replicando después del buen sabor de boca que nos quedó el año pasado, en la intervención, en la lectura que hicimos en este mismo espacio a Antonio Reyes, desde la tertulia decidimos apostar nuevamente por este espacio como un lugar a rescatar y a poner en valor, pues en este contexto de las fiestas del Rosario en el mes de octubre, en este antiguo anfiteatro que se levantó en el siglo XVII como muralla para soportar la ampliación de la iglesia y a su vez generar un espacio cultural que desde ese tiempo ha estado asociado a la cultura, al teatro y a la dramaturgia en este municipio. Olvidado durante mucho tiempo, es la fiesta de Rosario la que recupera este lugar como un espacio festivo nuevamente, con un concierto que hemos llamado de la Escalera y que ya este año celebramos la 9ª edición y que anunciamos que si todo sigue bien la 10ª puede ser un poquito más grande. En esta noche, para esta noche habíamos previsto desde el año pasado rescatar a otro autor olvidado para la historia de la literatura de nuestro pueblo, pero los hechos acaecidos en el mes de junio, con la muerte de Antonio Abdo Pérez, nos hizo cambiar de parecer y plantearnos hacer una lectura de parte de la obra de este escritor y dramaturgo asociado a la historia de los Ralejos, puesto que nació en este municipio en el año 37. En el 2017, si no recuerdo mal, fue invitado por el ayuntamiento a ser de mantenedor de las fiestas de arte y en esa ocasión la tertulia aprovechó la jugada para quedarnos con él un día más y hacer una entrevista grabada en el Teatro Cine Ralejo sobre las tablas de un teatro, nada más apropiado para él. Y esa grabación la pudimos subir a YouTube, la tienen a disposición, y nos permitió un acercamiento muy agradable a esta figura de los Ralejos que pasó a La Palma y ha mantenido ese vínculo siempre con el pueblo natal. En La Palma es un autor fundamental para entender el desarrollo del teatro en la isla, de entender los carros alegóricos y toda la dramaturgia que implica una bajada de la Virgen, por ejemplo, y toda la escuela de teatro que se formó en torno a él y a su esposa Pilar Rey. El folleto, los Ralejos y La Palma parece que no están vinculados, pero a su vez están muy vinculados porque todos los días, en la puesta de sol, nos encontramos que cada vez que se pone el sol en los Ralejos, acaba poniéndose un poquito más atrás y nos dibuja y nos hace nacer en el horizonte a la isla de La Palma, por lo cual siempre hay un lazo bastante cercano de unión. Para esta ocasión, la tertulia ha optado por jugar con ese vínculo ralejero-palmero, digámoslo así, y se vuelca o se materializa en el folleto que hemos ido repartiendo, una edición limitada de 100 ejemplares, en el que la portada va un retrato de un pintor palmero, Domingo José Cabrera. Ha hecho también el cartel de la fiesta de Rosario, ha hecho el del Carmen, o sea, ya va teniendo también un vínculo con los Ralejos. La trasera del folleto va acompañada aparte del logo de la tertulia, también de un colofón que ha desarrollado para esta ocasión nuevamente un contertulio como es Domingo Vega de la Rosa, que como él podrá explicar si quiere más adelante, pues son 2 hojas de palma con un perfil, con una silueta de la isla, ¿no? También dentro de ese código vegetal que él trabaja y desarrolla. También para establecer ese vínculo o estrellarlo un poco más, contamos también con la presencia esta noche de otro palmero ilustre, de Luis Ortega Brand, que amablemente ha querido estar con nosotros esta noche y participar de este homenaje en el que glosará sobre la figura a tratar. Sin ansias de extenderme y darle protagonismo a los lectores que van a poner voz a la obra de Antonio Abdo, darle las gracias a todos ellos porque es de agradecer que simplemente con mandar un WhatsApp o llamar por teléfono todos digan que sí a la primera, eso es muy de agradecer. Agradecer a los artistas que han cedido la obra, agradecer a Luis Ortega el querer venir y participar.
Agradecerles a ustedes, al público, al Ayuntamiento de Los Realejos por colaborar en la medida de lo posible con todo este acto, y convocarlos para el resto de los actos y para mañana el concierto de La Escalera, que empezará a partir de las 9:30 de la noche. Sin más, les dejo con Domingo Vega, que va a ser el conductor de esta velada. Bueno, buenas noches. Y nada, yo luego Luis hablará sobre Antonio Abdo, y yo pues tengo un poco que hablar sobre Luis, como a modo un poco de presentación, darle las gracias porque también fue a la primera que dijo que sí, que vendría. Y bueno, pues aquí está. Yo, bueno, a Luis lo conocí en el año 1983 en la Isla del Hierro. Me acuerdo perfectamente porque ese día se inauguraba una exposición colectiva, itinerante por todas las Islas Canarias, organizada por Televisión Española. Luis trabajó en Televisión Española, en Canarias. Y bueno, pues yo lo conocí ahí personalmente, porque ya con anterioridad ya yo lo conocía, de sus escritos en la prensa, en la tarde, en el día, y en la televisión sobre todo. En aquella época, como solo existía una cadena, bueno, dos canales, pues era una persona muy conocida. A mí la primera impresión que me causó, yo en aquel momento era un principiante, llevaba como 5 años que había empezado con mis primeras exposiciones, y lo que más me sorprendió de él pues, fue pues, la sencillez, la cordialidad que tiene, que no es una persona nada engreída, ni nada, no es un vivo. Y después cuando uno ve toda su trayectoria y todo lo que ha hecho, dice, bueno, la verdad es que tiene motivos para sentirse pues, orgulloso y, no sé, y vanidoso si quisiera, ¿no? Yo más que nada, bueno, él ha tocado tantos aspectos. Él es periodista de vocación. Incluso él estudió Derecho, pero solamente para tranquilizar a los padres, porque pensaban que estudiar periodismo pues, era una profesión que a lo mejor no le iba a tener mucha salida o algo así. Pero él desde muy, muy joven, lo que le gustaba era pues eso, periodismo, hacer entrevistas. Incluso me estaba comentando que con 12 años hizo su primera entrevista y que con 17 años ya colaboraba en periódicos, y tarde, luego en el día, luego pasó a televisión. Pero más que nada lo que más me une, digamos, lo que tenemos más en común es que él ha escrito mucho sobre arte y sobre temas culturales, ¿no? Él ha hecho monografías de los más importantes artistas canarios. Yo recuerdo primeramente, hablando todavía de esa época, del año 83, el libro que editó sobre Manuel González Méndez, pintor del siglo XIX, XX, ¿no? De fin de siglo, perdón, Palmero. Y bueno, que estuvo en París, entre La Palma y París, que es el título de ese libro. Y ya en esa época, pues ya él había publicado este gran volumen.
que es un libro corto, grande y muy bien documentado, como casi todo lo que él hace, porque la verdad que si algo le caracteriza es la seriedad, la calidad de su trabajo, y luego pues tiene monografías de la Biblioteca de Artistas Canarios y de otras editoriales sobre los más importantes artistas canarios: César Manrique, Pepe Damaso, Pedro González, Chevillí. El propio volvió a publicar sobre la Universidad de Méndez, ¿no? García Méndez. O sea que bueno. Y luego todo el trabajo de televisión. Él ahora, bueno, la última vez que lo vi en televisión, porque yo no suelo ver la televisión, pero bueno, en aquella época sí que había gran cantidad de programas culturales, sobre todo en la segunda cadena, se producían aquí y algunos también en la península. Yo recuerdo, pues en esa época, en los años 80, la Edad de Oro, que se hacía a nivel nacional en Madrid. Y aquí había también, creo que Tamarco o algo así, que bueno, que todas las semanas ya salían con las exposiciones, todos los actos culturales, tal. O sea, había una cobertura de contenidos culturales que ahora mismo pues se echa mucho en falta, ¿no? Y bueno, pues yo la verdad que es una época que la recuerdo muy bien, tengo muy buen recuerdo, quiero decir. Y bueno, pues yo no voy a seguir hablando mucho más porque para que hable él, porque él, también como hombre de letras, pues claro está que también ha tenido relación con el teatro, ¿no? Y entonces nosotros ya, cuando estuvo Antonio Abdo aquí, en 2017, él nos habló sobre su vida aquí, en Los Realejos. Y después, pero él realmente donde desarrolló toda su actividad fue ya fuera de aquí, fuera del municipio, en La Laguna, cuando se va a La Palma, y entonces esa etapa es la que queremos un poco, bueno, que nos hable un poco Luis Ortega. Antes me equivoqué y dije García Méndez y González Méndez, el artista del cual él hizo esta monografía. Bueno, pues nada, como no traje papeles, ni nada escrito, ni nada, pues yo creo que no hace falta, está todo dicho de memoria. Y bueno, pues yo le cedo, puedes ya venir para... Gracias. Este está un poco bajo, yo no sé, no se puede subir, porque la verdad es que está bastante bajo, porque si no, con la mano, no sé si te cuidado. Sí. ¿Sí? Mejor, tú lo prefieres fijo, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí, yo creo que aquí, una vez, luego ahí, a ver. ¿Está bien? Te manda. Fíjate ahí. Bueno, no le hagan caso a Domingo, que es un exagerado. Bueno. Es un amigo de muchísimo tiempo, es un nombre propio en la pintura, porque ha sabido aplicar su magia personal a la cotidianidad, y porque es un hombre que solo se parece a sí mismo. Y eso en el arte, créanmelo, como en la vida, es bastante difícil. No me podía sustraer a la invitación de Germán y de Domingo de hablar de Antonio. ¿Por qué? Porque Antonio ha sido en el Teatro de Canarias un corredor de fondo. Y los corredores de fondo tienen un mérito extraordinario porque a lo largo de su carrera tienen muy pocos aplausos. Los aplausos coinciden en algún momento determinado, cuando se reúne un grupo de gente de buena fe dispuesta a escuchar, a contemplar, a participar con los sentidos de la creación artística, de la inquietud intelectual de una persona. Antonio Abdo llega a La Palma de casualidad y por la vía un poco del amor, conoce a Vilarrey y va a La Palma. En La Palma en aquel momento la cultura estaba subordinada a dos historias, a un pensamiento clásico religioso que dominaba todo
y a las limitaciones que todos los de cierta edad vivimos de un régimen no democrático. Y el primer alcalde democrático de La Palma fue un alcalde comunista, un caso muy curioso. La Palma es dicotómica, es muy de izquierdas o muy de derechas, y en el centro el desierto. Pues en medio de eso se consiguió crear una inquietud cultural que rebasaba los límites puramente locales. ¿En qué sentido? Bueno, pues en la etapa de los últimos 70 había un grupo de teatro que lo formábamos gente vinculada sobre todo a la Universidad de La Laguna, que habíamos un poco seguido toda la trayectoria ejemplar de una persona no recordada como es Eloy Díaz de la Barrera, que creó no solo una escuela de teatro, sino una posición tanto de los intérpretes como del público en torno a este hecho cultural. Nosotros en los veranos y en las vacaciones llegábamos y hacíamos teatro en La Palma. ¿Y qué teatro se hacía en La Palma? Pues intentamos recuperar de algún modo, porque nada nace de la nada, la tradición y la memoria de la isla. Y esa tiene un fundamento capital en el periodo barroco, cuando Calderón de la Barca está haciendo sus autos sacramentales y marianos. En La Palma hay un autor, Ocio Monteverde, que hacía para las fiestas de La Palma teatro de muy buena factura. Y nosotros devolvimos el teatro a la calle, hicieron representaciones. En aquel momento se restauró con mucho esfuerzo y sacrificio un pequeño teatro de 200 plazas, que es el Teatro Chico, que se convirtió en un cenáculo para un montón de aficionados, todo esto favorecido por una política de izquierda desde el municipio. En ese momento ya Antonio Addo, yo lo conocía y ya pululaba, porque en Tenerife, contra viento y marea, había un pequeño teu en la laguna, donde Emilio Sánchez Ortiz, José Luis Fajardo y una serie de gente que no solo cultivaron el teatro, sino también otras manifestaciones del arte. José Luis Fajardo fue uno de los grandes pintores españoles de este tiempo, que hicieron algunas obras de teatro con muchísimo mérito y con la censura previa y la presencia policial. De eso sabe mucho mi amiga Elba, porque también hizo teatro de compromiso cuando todavía la democracia era como un sueño. En ese tiempo y en los años 70 surge en Tenerife, porque todo está hilado, un grupo de teatro llevado por una persona a la que le debemos también consideración, respeto y agradecimiento, que es Pascual Arroyo. Pascual Arroyo fue un empleado de Caja Canaria de la obra cultural que se arriesgó a hacer un teatro de alcance, de calado, de compromiso. Y ahí en ese ciclo, donde llegaron a montar obras como Las Hermanas de Bufaloril, que era un auténtico escándalo para el teatro conservador del país, donde se presentaron el regalo del flautista de Jordi Teixidó, un catalán importante, que decía que las soluciones personales y políticas había que conseguirlas por sí mismos. Eso nos venía regalado del cielo. En ese ciclo estrenamos una obra, Elba tuvo un papel importante, que se llamó Malpaís, una obra de teatro mía. Y a partir de ese momento y de ese tiempo, pues tuvimos una relación como mucho más estrecha, porque habíamos trabajado en La Palma con Pilar, y era palmera, y con Antonio, que era un hombre que vivía por y para el teatro. Era un magnífico locutor de Radio Juventud. Antonio tenía una de las voces más prodigiosas que yo he oído nunca. Y no lo digo yo. Recuerdo cuando él estaba haciendo reportajes en la emisora del movimiento, que era Radio Juventud, vinieron a representar, a estrenar en Tenerife, a ver cómo funcionaba una obra de Arrabal, de Fernando Arrabal, Adolfo Marsillá y José María Prada. La obra se titulaba El arquitecto y el emperador de Asiria, una obra de dos personajes donde planteaban toda la anarquía de Arrabal aplicada a una situación de dictadura teóricamente culta que representaba el emperador de Asiria. Y para presentar esa obra dieron una rueda de prensa en el Mensei
Y Adolfo Marsillac era un hombre muy, muy importante, ha sido una figura capital del teatro contemporáneo español. Tenía también una dosis de vanidad permitida y bien ganada. Y en medio de todos aquellos oyó una pregunta de Antonio Abro. Y le dijo, usted tiene, después de mí, la mejor voz que yo he oído últimamente en España. Y efectivamente, Antonio tenía una voz impresionante, una voz que llenaba todo, una voz rica en matices, y luego también una sensibilidad a flor de piel, que tanto en lo que hizo como en lo que interpretó, la aplicó con mucho talento, con mucha delicadeza y sobre todo con una vocación a toda prueba. Antonio Abdo, y esto lo digo ya en el tono familiar, fue un contertulio de mi hermano, mi único hermano mayor, fallecido en la etapa negra del COVID, una tertulia que duró más de 30 años. Antonio estuvo casi 40 dirigiendo la escuela de teatro creada en ese momento, y desde entonces prácticamente mantuvieron una tertulia que fue por las tardes, y a medida que se iban jubilando pasaron a las mañanas. Y en la mañana, delante de la recoba de Santa Cruz de la Palma, se reunían para hablar de todo lo humano y lo divino, y sobre todo se hablaba muchísimo de teatro, porque es una vocación muy acreditada en La Palma. La Palma sigue representando desde el barroco, desde 1670, un auto mariano dedicado a la Virgen, casi siempre de autores locales, que empezó con Puig Monteverde y que ha seguido con otros autores que cogieron todos los periodos estéticos. Fueron románticos, fueron modernistas, fueron absolutamente modernos, tuvieron carácter confesional, y a eso hicieron la aportación con los mejores autores de La Palma, tanto en el capítulo musical como en el capítulo teatral. Uno de ellos es un personaje inolvidable que es Luis Coviella Cueva. Luis Coviella fue un músico inspirado y preparado, un excelso poeta, y creó una trilogía que se representó en bajadas sucesivas dedicada a la Virgen, donde planteaba hechos de discusión teológica, porque siendo un cristiano de base, sus pensamientos y sus predicamentos chocaban muchísimas veces con la Iglesia oficial. Él planteó el papel de San José en la Sagrada Familia, el amor por encima de todo, de la fe en esa historia, y en una trilogía espléndida, Antonio Abdo le llevó a escena con muchísimo éxito. En aquellos momentos estaba ya uno, no ya en el teatro, sino detrás del teatro, haciendo las transmisiones para la televisión española, de esos números. Y en ese capítulo Antonio, además, descubrió una faceta nueva que pudo hacer en La Palma, porque La Palma tiene sus archivos históricos más o menos bien guardados, los ha sabido respetar, y permite todavía hacer una investigación original y libre, yendo solamente a los archivos, teniendo la paciencia suficiente y los conocimientos caligráficos para ir traduciendo letras antiguas. Antonio no se conformó con hacer esos carros que están ya en la historia de La Palma, de formar a chicos desde la más temprana edad hasta los jovenzanos en el teatro, de tener un programa de representaciones con un par de obras de estrenos anuales interesantes, además que no solo tomaban obras del teatro clásico, sino que hacían aportaciones importantes de teatro español y gallego, Jorge Díaz, el argentino, y mantener también, sobre todo, una presencia generosa, porque donde quiera que lo llamaran estaba, presentando fiestas de arte, que es el lujo cultural que cada pueblo se da en el momento concreto, y que además de tirar voladores, le den culto a la palabra y a la música. Y Antonio, en ese capítulo también por generosidad, un hombre esencial. No hay pueblo de La Palma que no reconozca su labor, no hay pueblo de La Palma que no lo haya aplaudido, y no hay pueblo de La Palma donde no haya quedado una muestra de su poesía, de su prosa muy aseada y de todo eso. Pero luego Antonio era también un personaje curioso, con una serie de pulsiones que le hacían ser algo más que un intelectual. Antonio era un cocinero espléndido, y Antonio llegó, por donde quiera que fue,
pues un poco el culto a su familia y metió y puso de moda en un montón de lugares la comida libanesa, que tiene variedades interesantes. Antonio también participó, porque los palmeros somos muy parranderos, y desde chico, cuando íbamos a la barbería, el barbero nos ponía la guitarra para entretenernos, y casi todos, mal o bien, tocamos la guitarra y parrandeamos en esta fiesta. Antonio también participó en eso y se convirtió en un palmero capital, a tal punto que algunas veces nos decían los amigos que él ya no sabía de dónde era, porque recordaba con perfecta nitidez la infancia en Los Realejos. Yo siempre había pensado que era de Tacoronte, que fue donde más tiempo residió en Tenerife, y finalmente se declaró palmero. Con Antonio Aldo había un par de proyectos pendientes. Había una comedia musical con letra y con parte de música que se quedó en el camino, porque cuando llegó este momento terrible que no imaginó nadie nunca, ningún literato de anticipación, llegó a pensar que todos podríamos estar en un carnaval gigantesco en el mundo, con unas caretas y saludándonos a distancia. Cuando llegó el COVID, Antonio, pues yo creo que fue la única vez que le he visto como indeciso con las cosas. Tuvo cierto miedo y emigró a un lugar muy hermoso en el sur de Tenerife, lo alto de una torre, un apartamento muy luminoso, donde veía el mar, y allí estuvo esperando que aquello acabara y acabara con garantías para volver a La Palma, por la que sentía muchísima ignorancia. No pudo ser, no pudo ser porque cuando aún ya finalizada la pandemia, hubo un tiempo de garantías y en ese tiempo de garantías un día nos sorprendió. Les cuento a nivel personal que recibí un día un WhatsApp muy poco extraño y que luego ese WhatsApp tuvo una aclaración de un sobrino de Pilar y de Antonio diciendo que había sido un error, pero no, yo creo que no era un error, yo creo que era una clave de algún modo de despedida, porque luego consultando con algún que otro amigo esta extraña historia, era un adiós críptico, había que interpretarlo, y no sabíamos a cuenta de qué, porque Antonio además que fue un marido ejemplar, cuidó muchísimo a Pilar, que tuvo una enfermedad grave que ha sobrellevado hasta ahora magníficamente, y nadie pensaba que cualquier incidente de salud o de vida fuera a tocarle antes a Antonio, que era un personaje exultante, vital y alegre. Pero el destino es así, el destino es como el teatro. El teatro es una representación permanente que nos coge a todos con el pie cambiado. La vida no nos coge con un solo pie cambiado, nos coge con los dos pies cambiados, y ahí fue el final de Antonio. Con Antonio íbamos a hacer una comedia musical que era un género que él no había hecho y que yo tampoco, un poco divertida para contar la situación rocambolesca que estamos viviendo, este mundo de contrastes tan paradójicos y tan inoportunos y tan crueles, que nos lleva a ver que cuanto más se ha logrado en la reivindicación de los derechos de igualdad, hay más barbaridades, que cuanto más se ha defendido el papel de la mujer, hay más asesinatos machistas, que cuanto más hemos avanzado en las libertades, el comercio se nos ha metido más en el tuétano y nos impide cualquier ejercicio de libertad, que cuanto más derechos hay a cosas básicas y fundamentales como la vivienda, está la vivienda más cara. Que cuando las condiciones de libertad favorecen el desarrollo de la gente y el progreso de la gente, hay más cortapisas para evitarlo y cortarlo a medio camino. Yo recuerdo de Antonio todo ese tiempo, el tiempo de La Palma, la generosidad con la que actuó y también una dimensión muy importante que él aplicaba a la vida, y era el concepto tan amplio y tan hondo que tenía de la amistad. Y él era un hombre tan generoso en ese aspecto que procuraba la amistad con la gente más difícil y la solía llevar con muchísima holgura y con muchísima mano izquierda, a tal punto que cuando de repente nos sorprendió la noticia de su muerte, quizás anunciada por esos WhatsApp extraños que recibimos algunos, en La Palma fue un auténtico duelo, a tal punto de que inmediatamente el ayuntamiento, la escuela de teatro, fundó y dirigió hasta el final de su etapa laboral
y el propio Cabildo iniciaron expedientes honores para asumirlo como alguien propio. Antonio es de los Realejos, es de Tacoronte, y es nuestro porque la gente de teatro o la gente del arte tiene por encima de todos los valores una virtud, que es de quien le escucha, de quien le contempla, de quien en un momento concreto de alegría o de soledad es capaz de compartir una emoción ajena, que es lo que los artistas ponen al servicio de la vida. Yo pienso que es un acto muy hermoso en esta tarde el recordar a Antonio en este sitio además tan emblemático, y pienso que además donde quiera que esté estará haciendo un teatro quizás mucho más real, pero con los mismos condimentos que el teatro siempre ha tenido, con el de ser una cabal e ideal representación de la vida. Muchas gracias. Bueno, ya han visto que Luis Ortega también es un magnífico orador, como no podía ser menos, porque bueno, se ha dedicado también al teatro, ¿no? Y bueno, pues agradecerle su magnífica charla, discurso sobre Antonio Abdo, y bueno, pues revelarnos algunos detalles que nosotros desconocíamos. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a lo que son las lecturas de los textos de Antonio Abdo. Y en primer lugar, pues tenemos aquí Antonio M. Álvarez González. ¿Eres tú? Ah, bueno, pues nada, puedes venir y leer. ¿Cómo? Me han dicho que era en este orden, ¿no? Antonio, Luis, Abilio, Estíbaliz e Isidro. Ya, pero bueno, como él me dijo que era en este orden, pues yo lo he leído en este orden. Bueno, ustedes disculpen, nosotros somos aficionados. Y bueno, nosotros aquí con imaginación y eso intentamos paliar los defectos. Bueno, entonces primero Abilio. Ah, vale. A ver, bueno, ahora me lo dice. Pues entonces no es Abilio, ¿eh? Gracias, Domingo. Bien, del silencio se estremece, 1976. Ensayo para una despedida. El viento es negro, limpio. La noche y las estrellas dan toda su fuerza al agua y algo se estremece. Crece eso que nadie ignora y que nadie conoce. Las manos y los pies son solo una nube inerte, detenida, negros, viento y nube. ¿Qué peces vistieron tu lágrima? El fondo turbio los recibe, deposita su vuelo. Alguien viene y va sobre cubierta. Las estelas ceñidas a la carne y hundidas concluyen las distancias. Solamente el silencio las conoce. Las lunas no respiran. No late el corazón grande del océano. Se destruye el principio y nada continúa. Las formas ya sin forma se interrumpen, rodean una esperanza última. Y todo vive una sola palabra, todo tiene su signo. El ritmo persigue su contorno. ¿Dónde acaba? La luz del horizonte nada borra. Exacto, lo que escapa por un momento vuelve. Las fuerzas han perdido. Estoy vacío. ¿Sabes tú qué es esto? ¿Has tenido alguna vez
solo humo en la cabeza? ¿O has caído quizá de una torre de 10 pisos? ¿O has besado los labios de una mujer que no quiere besarte? ¿Sabes tú qué es esto? ¿Has recogido en tus manos tus palabras y has querido que tus manos las dijeran? ¿Has subido hacia atrás una escalera o has fingido amar alguna vez? ¿Sabes tú qué es esto? ¿Has buscado en el aire de una habitación las 5 partes del mundo? ¿Has tratado de encontrar entre tus cosas una carta que nunca recibiste o un recuerdo de algo que nunca existió? ¿Sabes tú qué es? ¿Has dibujado el tiempo en un papel negro o has detenido tus relojes o te has propuesto ver qué hay detrás de las estrellas? ¿O has escrito tu nombre en una nube? ¿Sabes qué quiere decir? ¿Estoy vacío? Te sigo en silencio, mis oídos te anuncian, mis ojos dibujan tu paisaje y la luz se les niega. Mi palabra escapa falsamente mía y modula tu voz. Cuando yo muera, seré ya todo tuyo. Cantaré como tú hoy en mí en los hombros que lleguen. Traía las manos llenas, traía todo el alma en los labios, traía un suspiro hondo, pronto a ser beso. Después solo fui un hombre. Subes hacia ti desde tu ausencia y te asombras de ser tú mismo y de encontrarte. Te miras tus ojos con tus ojos y te adviertes distinto, extrañamente incompleto. Y no puedes ser sino soportarte, mirarte de nuevo y esperar callado a ser ausencia, nuevamente ausencia. Este incomprensible deseo, este silencioso dolor que se levanta agudo y araña la carne, este límite redondo del espíritu, este latido sin fin que se agiganta y me encierra, este dolor del cuerpo de sentirse cuerpo, como una piedra, como un grano de arena, esta angustia de no poder pensar sobre el silencio absoluto, de no poder vagar con mis ideas, solo, inmenso, total, sin luz, sin voz, eterno. Bueno, pues después de esta magnífica lectura por Abilio, que nos sorprende a todos siempre, viene ahora Luz Martín García, ¿no? De piel de gato, 1999, Barcelona, en el Hotel Duque de Vergara. La Pinta, o la Niña, o la Santa María, llevan su vientre las 3 palomas blancas. Don Cristóbal la ha preñado ante los monjes de Huelva. Bien conoce don Cristóbal de preñeces y palomas. Y don Fernando bendice la lámpara de neón, la lámpara que Isabel va a desterrar a las islas. Murmullan las palomas en el vientre de la nao, y su arrullo inmoviliza la danza de los delfines. Romperán aguas mañana con el tierra de Rodrigo, y sacarán de sus órbitas los ojos de Moctezuma. Asís, en Venecia, ante un gato. Nos estabas esperando en la ventana del restaurante, agotando tus últimos peces y sus restos, tendido al sol acabado de Venecia. Tú, allí, y nosotros de esta parte, del íntimo suspiro y de la angustia, tendido al sol, las patas complacientes, mosca de máscara y sueño de mercurio. Tú, y una sonrisa de alguien que quiere ser tu dueño, puerta por medio y luz en la cantina, número y mesas hasta repetirte en 5 sombras que ya no reconoces. Tú, allí,
Y nosotros, caminantes, cámara al hombro y una prisa antigua, con tu serenidad y tu abandono. Tú, al mediodía, sin necesitarnos, pero paciente a la hora del encuentro. Oyes la voz, estiras las patitas, vuelves el rostro apenas bostezando, dices, ya está. Y vuelves a tu sueño para llenar de ratas tu bandeja. Llamas al dux, invitas al banquete y nos olvidas al borde del retorno. Último poema del poemario Piel de Gato. Enterraremos la nostalgia, nube de urbes fugitivas, allí donde el miedo alcance a colocarnos. Enterraremos la nostalgia, ácido azufre de ingles blancas, allí donde florezca el crisantemo. Huiremos del azul y el recurrente mar y el cúmulo de voces para dejar en blanco la pizarra, porque tiemblan ayer, hoy y por siempre las láminas finísimas que dicen nuestros cuerpos, porque caen, se rompen, se diluyen en el seco y la palabra que nos nombra, porque parto o me parten la cabeza los múltiples repartos que nos unen. Huiremos adentro o afuera, ráfagas breves del agua adormecida, y en silencio cerrará el espacio donde un instante fuimos. Bueno, pues muchas gracias, Luz. Has leído también estupendamente y vamos viendo también cómo la escritura de Antonio Abdo también, no solo como actor, sino también como poeta en este caso, ¿no? Y bueno, pues ahora sí, Antonio Álvarez González. Aldaba 4. ¿Por qué te niegas? En tus libros a sorta no me escuchas, o en tus discos quizás estás ocupada la casa de Cortázar, o en la radio llegó la hora del ojo que critica. O pudiera ser que en las noticias, hombre hallado muerto ante una aldaba. Desconocemos la causa de su óbito. Se investiga la relación que tuvo con la dueña. El Médano, viernes 14 de septiembre del año 2012. Aldaba 6. Entró el gatito, irá en tu búsqueda. Tiene más suerte que yo. ¿Qué duda cabe? A mi lado pasó furtivamente. Le vi la cola, cuando engullía su cuerpo la gatera. Fue un instante fugaz. Cayó la aldaba. Me miró con sorpresa ante el suceso. No me supo decir por qué el felino puede ir a tu encuentro libremente y a la vista bajó, cerró sus ojos y de nuevo durmió para no oírme. Ya contigo estará sus arrumacos, entremece tu piel y tus sentidos, mientras goza el roce de tu hocico, amante de sus ojos y su aliento. Azul, tiene azul en tus pupilas, azul que añoras en tus días grises, grises como esta puerta que te aguarda mostrándome su aldaba inútilmente. Y yo otro día más volveré triste a mi casa perdida en el Atlántico. Y envidiaré la suerte de tu gato, que ahora vive el placer de tus sardinas contigo compartidas. Pídeme que volvamos a tus playas, las del recuerdo, las tuyas, las soñadas en los años que dormiste junto a mí. Pero esta puerta interrumpe mi camino. La aldaba, inútil, no sirve en absoluto para llamarte a mi lado nuevamente. Y ahí está, impávida, ofreciéndose el temblor de mi mano que no quiere hacer el gesto vano de batirla. Posada está, como un ave que ha rendido
al cansancio su vuelo sobre el mar. Cuando llegue la noche, tu misma puerta velará mi sueño. El Médano, jueves 20 de septiembre del año 2012. Aldaba 15. Y mientras tú braceas en tus mares, agoto una cerveza con manices como tu piel, salado. No sabes cuánto me cuesta desprenderme de esta aldaba en tanto el agua se adueña de tu casa. El San Juan para siempre se ha borrado y tu alcoba se pierde hacia lo hondo. Solo el agua del mar y el oleaje habitan el silencio de tu estancia. Quisiera ser marino para hundirme hasta el puente en las aguas que te tienen. Playa de San Juan, Guía Isora, 4 de septiembre del año 2013. Bueno, seguimos ya. Pues nada, pues muy bien. Los poemas escritos aquí en el sur de Tenerife, ¿eh? que nos ha leído Antonio. Bueno, y ahora vamos a seguir con Estíbaliz Pérez Padilla, que nos va a seguir leyendo poemas de Antonio Abdo. De cómo, según el testimonio de una anciana, San Pedro y San Pablo acudieron al nacimiento de Abdo, mi padre, una noche de verano de la CAR de 1913. Te llegó al fin Abdo en tu Líbano una noche total del año 13. Catrín te mira dulcemente, mientras acunas al recién nacido, carne mínima y llanto furibundo. Fue en la humilde casa, entre sembrados, sonríen las paredes de Acar a la sombra lunera de la anciana que va sendero abajo presurosa. Dos venerables anunciaron a la inclanesca el inminente parto. Botrus y Bolus pasaron junto a ella, portadores de la buena nueva. Catrín ha tenido un niño, vamos a visitarla. Eran Pedro y Pablo, los apóstoles, en el tiempo en que todo esto era creíble. ¿De qué lugar venían? No se sabe. Pero allí estaban, cuando llegó la anciana en la última penumbra de la estancia. De cómo mi abuelo perdió lo suyo en Santo Domingo a manos de su socio. Cuando acabó la Gran Guerra, fresca aún la sangre de tus amigos muertos bajo el poder turco y sus banderas, quisiste regresar a tu Caribe. Líbano desgarrado te ofrece solo su pobreza y tus negocios te llaman desde Santo Domingo, donde habrán crecido al cuidado de tu socio. Mas 4 años de ausencia envenenan al hombre que ha gustado el sabor del dinero y su fuerza, probada cuando se es dueño absoluto. Llegó la carta. Aún tenías abiertas las maletas para toda tu ilusión que recordabas tras la dura convivencia con los montes. Aquel papel te negaba el futuro que habías construido duramente. Triste humo al fin entre tus manos. Otro hijo de tus cedros te había apuñalado apenas despertabas de la cruel pesadilla. 25 de noviembre de 2002. De cómo mi abuelo me hizo partícipe de su gusto por las manzanas. El olor a manzanas anunciaba el otoño junto a las primerizas y nostálgicas lluvias en aquel Tacoronte de los años 40. Era el dorado aroma que llenaba la casa y cubría de monte el piso de la alcoba, vacía ya de muebles para la bienvenida. Mi abuelo, de la mano, en cada sobremesa me llevaba a la puerta que abría cuidadoso y me hacía pasar al dulce paraíso.
Quizá Adán no sintiera aquel profundo gozo de poder elegir entre múltiples frutos la reineta o francesa más madura y fragante. Tal vez, al recibirla de las manos de Eva, recogiera su sexo y el amor de la hembra en la manzana única para todos que todos heredamos. Quizá en ella gustara de todos los placeres prohibidos por Dios y encendiera su ira que condenaba justa al bíblico destierro. La manzana elegida me volvía a la mesa y esperaba paciente la desnudez radiante para gustar entera su carne esplendorosa. 19 de noviembre de 2002. De cómo hubo que amputar a mi abuelo su pierna gangrenada. En la penumbra las paredes blancas velaban tu respiración cansada, el nieto y tú solos, y el calor sofocante compañero inseparable de la angustia. Sentíamos lejanos los ruidos de la contigua calle, ajenos al dolor que agigantaba la inhóspita estancia hospitalaria a la que fuimos conducidos irremisiblemente. Los vi huir con tu pierna cercenada y sentí como la angustia penetraba con dolor en mi pecho adolescente. Quedamos indefensos en medio de la estancia cuando al fin devolvieron tu cuerpo mutilado. No podías responder a mi pregunta inmensa desde la inconsciencia en que te sumieron. Solos nieto y abuelo, y el silencio. 29 de enero de 2003. Bueno, pues vemos estos trágicos versos y también los recuerdos de Antonio, de su vida en Tacoronte, familia, leídos por Estíbaliz, que bueno, desempeña una profesión que también comparte con Luis Ortega, ¿no? Como es la de la televisión. Y ahora pues nos viene un profesional de la radio, muy conocido aquí entre nosotros, de Radio Pelejo, como es Isidro Pérez, y que también es una profesión que también desempeñó Luis Ortega también. Él hacía programas culturales en Radio Nacional de España. Entonces, bueno, pues aquí estamos un poco como en familia, ¿no? Y puedes pasar cuando quieras, Isidro Pérez. Buenas noches. Piezas de un puzzle escrito en el 2011. Y hay sólidas palabras que tratan de explicarnos como si acabáramos de dejar la taberna con un vaso de espanto entre pecho y espalda y la luna en la mano para el último trago. Pieza 6. Por eso te pregunto, porque no hay evidencias que sosieguen el ánimo definitivamente, o al menos nos convenzan de que solo el mediocre es perfecto en su especie, de que solo es precisa la regla de 3 simple para hallar la razón esencial de la vida. Pieza 7. Quizás sea necesario obedecer a los relojes y completar este tiempo que ya se me antoja largo o corto. Me parece que no tengo una medida constante y ya las proporciones comienzan a abrumarme. Quizás sea incompleta mi colección de mañanas y aún estén por venir las piezas clave. No sé, no tiene número y ni siquiera he tenido el cuidado de colocarlas adecuadamente. Quizá la última complete el puzzle y efectivamente Adán no llevara un pámpano sobre el sexo. Pero esperar hasta entonces se me hace difícil y tal vez ese día de esto no se me importe nada y las hierbas del campo me parezcan inútiles. Pieza 8. Pero llega un momento en que ya no te basta con irte al cementerio y recitar los nombres y las fechas o repasar los nichos que aún están vacíos. Y es que los libros han perdido para ti
el color de la tierra y vuelve a estar por escribir todo el pasado. ¿Qué puedes hacer entonces para retomar los pies que te alcancen al suelo? ¿Cogerte por el cuello para evitar tu huida? Pieza 9. Porque verás, aún a estas alturas no estoy muy convencido de haber dado en el blanco y ni siquiera de haber seguido nunca una razón de peso. Pieza 10. Pero ahora que mi casa ha pervertido el aire y tiene día y noche su lámpara encendida, pues teme mi presencia. Ahora que yo mismo rehuyo mi contacto, están contaminadas todas mis articulaciones. Aprendo a tener dedos para tomarme el pulso, y hay sólidas palabras que tratan de explicarnos como si acabáramos de dejar la taberna con un vaso de espanto entre pecho y espalda, y la luna en la mano para el último trago. Porque es frágil, lo siento, muy frágil. Toda esta línea recta que acaso nos define. Es frágil, a pesar de que han clasificado el tipo de mi sangre y ese A positivo puede servir de mucho en caso de accidente. A pesar de que tengo contratado un servicio de urgencia por si llega el momento. A pesar de que el corazón dibuja una línea quebrada que dicen que es perfecta. Pues todas estas cosas no me sirven de nada en tantas ocasiones. Y son las muertes mínimas las que han saboreado el gusto de mis días. Y yo las solicito cuando quieren dejarme, porque me son propicias. Pieza 12. ¿Comprendes que no quieras volverme de vacío al borde de la cama como si fuera un vómito arrebatado al sueño? ¿Comprendes que quiera reposar las tablas logarítmicas y dejar en el árbol la manzana de Newton? Ya debe estar podrida la dichosa manzana y las tablas desastillan bajo los modernísimos sistemas electrónicos. Pieza 13. Es ya cuestión urgente convocar una Junta General que llaman extraordinaria para que discutiéramos el nombre de las cosas y su exacto lugar, y ni aun entonces podíamos evadirnos de tantas influencias, porque entre el jónico, el corintio y el dórico se ha levantado el aire que obligatoriamente nos consume las vísceras, y el pan está prohibido para los que tengamos sus bíblicos principios. Pieza 14. Tengo costumbre de bajar a la calle todas las madrugadas, porque siempre me pareció que está el secreto en ver salir el sol desde el filo de la arena. Te aseguro que las más de las veces son cosas como estas las que te sirven para matar el hambre, o por lo menos para que no te aprisione la chaqueta que llevas siempre puesta. Pieza 15. Yo no te preguntaría si nunca mi sombra me hubiera interpelado, si nunca me hubiera sorprendido el ruido de mis pasos, o el dolor no hubiera conformado mi evidencia. Pieza 16. Y si, en definitiva, tomáramos todo en vano, porque estar intranquilo, inconsciente, ignorante fuera la única forma de no ser periféricos, quizá nuestros circuitos no llegaran jamás a rompernos la médula. Pieza 17. Por eso te pregunto, en esta hora que no tienes contornos precisos, en esta hora que me sigues en el barro como un perro que no deja a su amo a pesar del cansancio. Y aquí estamos, en este lado de la puerta, contando los silencios después de cada golpe. Pieza 18. Y sin embargo, a veces, solo a veces, aprisiona las bridas con manos que a ti te parecen firmes, cuando son solamente circunferencias concéntricas, y clavas en tu fuerza el vigor del galope y te afirmas en la última idea que aprendiste. Pieza 19. Te pregunto por eso, y porque tantas horas ante esta misma puerta, que acaso sea la tuya, han envejecido mi voz y sus herrajes. Pieza 20. Trato de desnudarme, pero solo consigo quitarme la camisa, la corbata, la ropa
y me encuentro impotente para llegar adentro. En muchas ocasiones lo hice, pero siempre fue en vano. Pieza 21. ¿Y si una venda en los ojos puede ser suficiente para no andar a ciegas o para alcanzar con certeza la situación del páncreas? Si bastara una venda, ¿cómo la encontraríamos? Pieza 22. Por eso te pregunto, y aquí estaré a tu puerta. Olvidé los relojes y has desangrado el tiempo con todo tu silencio. Pieza 23. Por eso te pregunto, desconozco las razones que me incitan a escucharme, si es que en verdad me escuchas, o qué pueda alcanzar de ti. Pienso que tiene un gran valor todo lo que nos destruye, e incluso de la vida se puede sacar provecho, si bien a su pesar. Pieza 24. Habemos de volvernos al bisonte y al ciervo y al filo de la piedra, y al cariño del fuego y al misterio del rayo, a la piel y al asombro. Enhorabuena a los lectores, que han leído estupendamente. ¿Todavía les queda algo? Y bueno, y a Luis, que lo hemos dejado ahí solo, abandonado. Luis, ¿puedes aquí venirte con nosotros? Para que no estés ahí tan solo. Que bueno, pues hemos llegado al final de este acto y bueno, esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien. Yo no he querido ser muy elocuente para que destacaran los demás, pero bueno, tampoco es lo mío, ¿eh? Esto yo lo hago con gusto y si me lo piden, si no, pues no. Entonces, nada, Luis, pues mira, nada, nuestro agradecimiento de tenerte aquí con nosotros y el detalle que has tenido, ¿no? Y bueno, pues, espero que tú también estés contento, ¿eh? Es edificante de verdad ver que en la escalera de una iglesia se reúne una tarde de viernes, nada menos, gente para oír poesía, para evocar a un hombre bueno y a un artista importante. Eso significa que todavía, con todo, hay esperanza de una sociedad un poquito mejor, más sensible y sobre todo más pendiente de las cosas del espíritu, que son las que no pesan, miden, pero las que realmente nos llenan. Gracias. Bueno, pues a los lectores también, a Germán, que lo iba a decir que se incorporara aquí, que viniera, porque bueno, él también es un poco el alma mater de todas estas cosas, en su vinculación con la Asociación Cultural del Rosario. ¿Sí? ¿Qué pasó? Presta un segundo. ¿Pasó algo? Nada, presta un segundo. Bueno, pues nada, le cedo el micrófono, Germán. Bueno, el acto ya ha terminado. Espero que haya sido del agrado. No puedo expresar más que la gratitud a todos los lectores, a Bilio, a Lu, Isidro, a Estíbaliz, a Antonio, a Luis también y a Domingo, porque en todo momento, y a Domingo Cabrera, que está en La Palma, que desde que lo llamé para que no se diera el retrato que había hecho el día de la muerte de Abdo, pues no hubo ningún problema y no me hizo enviar escaneado en este caso, pero espero que pase a formar parte de alguna colección de los Ralejos. Darle las gracias, espero que este primer homenaje tras la reciente muerte de Antonio Abdo nos haya acercado un poco más a la figura de este ralejero tan vinculado con La Palma y con tanta obra desarrollada ya, pero que nunca se olvidó de sus raíces y de su pueblo de origen.
y que la tertulia, en este caso, o vuelvo a repetir, quiso hacerse eco de su paso por los Realejos, de su nacimiento aquí, y generar este pequeño acto en estas centenarias gradas y mantener, como decía Luis Ortega, encendida esa llama de lo espiritual. Desde la tertulia queríamos hacerle entrega de un ejemplar que estaba buscando para su biblioteca Luis Ortega. Es que yo quiero decir alguna cosa. Y le doy la palabra a Abilio, que es otro contertulio, que explicará mejor el motivo de... Mira, les comento rápidamente, ¿no? Y ya como un poco fuera de protocolo, pero muy protocolariamente. El año pasado hicimos aquí un homenaje a Antonio Reyes, un magnífico poeta realejero también, originario de Pico del Alto, y vino la familia, y en el contacto que a mí me ha llegado a través de Domingo y de Don Luis, pues resulta que el hermano mayor de Luis parece que conoció a Antonio Reyes en los años laguneros de principios de los años 50. Y aquí esta noche está el hermano del poeta y su cuñada, que fue novia del poeta, y quiere, y en nombre de la tertulia para ti y en manos de Elba García, hacerte un obsequio por tu colaboración, que es una primera edición de los poemas de Antonio Reyes. Me emociona. Gracias. Trabajaba en la tarde, era muy amigo de Alfonso García Ramos, de toda esta gente de la misma generación. Yo conocí a Antonio Reyes desde un pirito. Tú eras Un pirito era como un formol. El autor tiene ese programa que me va a llenar de felicidad. Elba tiene un programa de una obra de los tiempos oprobiosos de los 70 que estrenamos con ese grupo y con Pascual Arroyo. Es un poco el prototeatro que se podía hacer. Al país se titulaba la obra y contaba un poco la opresión de la vida en el medio rural de los años que uno